No sé cuánto tiempo ha pasado desde que llegué a esta estación, pero la calma que la envuelve es tan antinatural que me inquieta hasta los huesos. Todo comenzó de manera simple. Un viaje, un destino y un mal cálculo de horarios que me dejó atrapado en este lugar desolado. El aire aquí no está cubierto de niebla, pero tiene un peso extraño, como si algo invisible lo saturara. Intenté mantener la calma al principio, convenciéndome de que era solo una espera más. Los anuncios electrónicos parpadeaban de manera errática, algo típico de un lugar viejo y sin mantenimiento. Me acerqué a uno por curiosidad, y fue ahí donde empezó lo raro. En lugar de mostrar información de trenes, las letras comenzaron a organizarse en palabras que parecían dirigirse a mí. Marco Delgado. Mi nombre. Lo vi parpadear en la pantalla y un escalofrío me recorrió la espalda. 12:45. ¿Recuerdas?, decía el mensaje, pero no podía entender a qué se refería esa hora. Me alejé del anuncio, tratando de no dejar que el miedo me dominara. Todo parecía congelado en el tiempo, en una especie de perpetua espera. Había un periódico abierto en uno de los bancos cercanos, las páginas inmutables, como si el viento jamás las hubiera tocado. Una taza de café aún humeaba levemente en el mostrador de una vieja cafetería, y me acerqué, pasando los dedos por el vapor. Seguía caliente, pero no había nadie alrededor. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez, un sonido sutil, como el crujir de metal oxidado. Pero no era un sonido natural, no había vibraciones, no había eco, solo un tren que apareció de la nada, avanzando lentamente y deteniéndose en la plataforma sin hacer ruido. El tren era antiguo, una reliquia de otro tiempo, con puertas de metal pintadas de un rojo desvaído y ventanas que reflejaban las luces cálidas del interior. La música que salía de sus vagones era suave, una melodía de otro siglo, y algo en ella me hizo sentir un profundo desasosiego. Las puertas se abrieron con un susurro, y por un momento consideré subir. Pero una intuición primitiva, un instinto de supervivencia, me obligó a quedarme donde estaba. Sin embargo, algo en la estación había cambiado al instante. Miré mi reloj de pulsera, y el segundero giraba de manera errática, como si el tiempo estuviera perdido. Los anuncios electrónicos comenzaron a mostrar imágenes de mi vida, momentos que reconocí de inmediato. Yo, en la escuela, riendo con mis amigos. Yo, en mi primer trabajo. Imágenes privadas que nadie más debería conocer. Me froté los ojos, convencido de que estaba alucinando, pero cuando los abrí, la realidad era aún más perturbadora. El tren se fue sin hacer ruido, y la estación no era la misma. Los colores habían cambiado, los azulejos de la pared eran distintos, y la luz de las farolas proyectaba sombras que antes no existían. Sentí que alguien me observaba, y esa sensación se intensificó cuando vi que las puertas de la cafetería estaban ahora abiertas, como si alguien las hubiera movido. Quise correr, pero mis piernas no respondían. El terror me paralizaba, y en mi cabeza, solo una idea resonaba: esta estación está viva. Observa, analiza, y espera. Cada vez que el tren vuelve y se va, todo cambia un poco más. Es como si el lugar estuviera intentando atraparme, hacerme parte de sus secretos. El ciclo se repitió, y cada vez era más aterrador. Una vez, al regresar el tren, las luces de la estación se apagaron por completo, y cuando se encendieron, me vi rodeado de versiones de mí mismo, sombras de mi pasado, que murmuraban en un idioma desconocido. Otra vez, un mensaje en los anuncios electrónicos decía: el tiempo se acaba. ¿Pero para qué? ¿Para quién? La estación no me dejaba ir. Cada nuevo ciclo distorsionaba más la realidad. La línea entre la vigilia y el sueño se volvió borrosa. Empecé a olvidar cosas: quién era antes de llegar, por qué estaba allí. Lo único que recuerdo con claridad es el miedo y la certeza de que si subo a ese tren, mi destino será peor que estar atrapado aquí. Quizás ya estoy destinado a ser parte de este lugar, parte de su juego eterno. O tal vez, solo tal vez, aún tengo una oportunidad de escapar. Pero mientras el tren vuelve a detenerse frente a mí y sus puertas se abren una vez más, no estoy seguro de cuánto tiempo más podré resistir. He escuchado muchas historias sobre esta estación de tren abandonada, historias que la gente del pueblo cuenta en voz baja, como si temieran que decirlas en voz alta pudiera despertar algo antiguo y oscuro. Siempre las consideré cuentos de miedo para asustar a los turistas o mantener a los niños alejados del lugar, pero aquí estoy,
atrapado en medio de una leyenda que desearía haber tomado en serio. Todo comenzó con una decisión impulsiva, una necesidad desesperada de escapar de los problemas que me perseguían. No sé exactamente qué esperaba encontrar aquí, tal vez respuestas, tal vez un respiro, pero lo que encontré fue mucho peor. La estación estaba completamente desierta, cubierta de grafitis y plantas que se abrían paso entre los azulejos rotos. Sin embargo, había una extraña sensación en el aire, una calma pesada y asfixiante que parecía murmurar secretos. El primer indicio de que algo no estaba bien llegó cuando vi los anuncios electrónicos encenderse de repente. No había electricidad en esta estación, los cables colgaban rotos, expuestos, como venas abiertas. Y aún así, los paneles comenzaron a parpadear, mostrando imágenes imposibles, momentos de mi vida que nunca deberían haber sido captados por una cámara. Ahí estaba yo, con mis amigos en el colegio, riendo. Ahí estaba yo, en mi primer trabajo, nervioso. Y luego, una imagen que no reconocí, yo, envejecido, solo, sentado en un cuarto oscuro con las manos temblorosas. Retrocedí un paso, el corazón martilleándome en el pecho. Fue entonces cuando escuché el sonido que nunca pensé que oiría, el traqueteo de un tren que se acercaba. Pero no era un sonido normal. Era un eco sin vida, un rechinar de metal oxidado que hacía que la piel se me erizara. El tren apareció, avanzando lentamente hasta detenerse frente a mí. Era un tren antiguo, cubierto de óxido, pero sus puertas se abrieron con un susurro suave, casi como si me estuviera invitando a subir. Me quedé allí, paralizado, observando el interior. Las luces eran cálidas, pero la música que resonaba era de otra época, un vals suave que me hacía sentir como si estuviera en el borde de un sueño. Lo peor no fue el tren en sí, sino los pasajeros. En cada ventana, vi una versión distorsionada de mí mismo. Uno de ellos era más joven, con los ojos llenos de lágrimas y el rostro torcido por la desesperación. Otro era una versión de mí que nunca había visto, fría, sin emociones, como si la vida hubiera drenado todo lo humano en mí. Una tercera versión me miró con ojos llenos de odio, y sentí un escalofrío que casi me hizo caer al suelo. El tren no se movió. Parecía esperar algo de mí. Quise correr, salir de ahí y nunca volver, pero mis piernas se sentían como plomo. Entonces, los anuncios electrónicos volvieron a parpadear. Esta vez mostraban palabras, elige con cuidado. El destino se decide hoy. ¿Qué destino? ¿De qué elección hablaban? Mi mente se llenó de pánico mientras las luces de la estación comenzaban a parpadear y la estructura a cambiar. La estación misma parecía estar viva, moviéndose a mi alrededor, y entendí que cada elección que hiciera aquí podría sellar mi destino. Miré el tren y luego miré a mi alrededor, buscando una salida. Pero la estación no tenía escapatoria, y cada rincón parecía acercarse, doblándose, distorsionándose. El tren volvió a emitir ese sonido metálico, y supe que no podría permanecer indeciso por mucho más tiempo. Tenía que elegir, enfrentar el tren y lo que significaba o permanecer en esta estación que parecía querer devorarme. Un escalofrío me recorrió la columna vertebral cuando una voz, mi propia voz, susurró en el viento: si no eliges ahora, te convertirás en uno de ellos. La línea entre la realidad y la pesadilla se desvaneció. Di un paso hacia el tren, con las manos temblorosas. A lo lejos, las versiones distorsionadas de mí mismo sonrieron, y me di cuenta de que el verdadero terror no era lo que veía, sino en lo que podía convertirme. No sé cómo terminé aquí, atrapado en esta estación de tren abandonada. Lo último que recuerdo con claridad es correr, escapar de algo que me perseguía no solo en el mundo físico, sino en mi mente. Pero ahora estoy aquí, en este lugar donde el tiempo parece estar roto y cada objeto cuenta una historia olvidada, una historia que parece resonar con una parte de mí que no puedo recordar. El aire está cargado con un silencio pesado, interrumpido solo por el chasquido de las lámparas de gas que parpadean erráticamente. Camino por los andenes desiertos, observando los bancos polvorientos, los azulejos rotos y las vías que se pierden en la oscuridad. Me siento como un personaje atrapado en un cuento antiguo, un prisionero de una realidad que se niega a seguir las reglas del tiempo y el espacio. Mientras me muevo, algo llama mi atención, un reloj de pared. La esfera gira sin sentido, como si el tiempo hubiera enloquecido. Las agujas avanzan, retroceden, se detienen y vuelven a moverse, como si intentaran desesperadamente contar una historia que ya no pueden recordar. Me acerco, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda,
y noto que los anuncios electrónicos parpadean con una luz espectral. Pero en lugar de mostrar información de trenes, comienzan a mostrar imágenes de mí. Ahí estoy, un niño corriendo en el jardín de mi abuela, riendo sin preocupaciones. Luego, una versión adolescente de mí, sentado solo en un parque, con los ojos perdidos en el horizonte, lleno de dudas. Finalmente, una imagen que no reconozco, yo, con el rostro cansado y marcado por el tiempo, mirando fijamente un tren que se acerca. Me tambaleo hacia atrás, mi mente luchando por comprender lo que estoy viendo. ¿Cómo pueden saber tanto sobre mí? ¿Cómo es posible que la estación cuente mi historia mejor de lo que yo la recuerdo? De repente, siento una presencia detrás de mí, una corriente helada que se desliza por mi piel. Me doy la vuelta, y allí está, un pasajero fantasmal. Viste un viejo traje raído, y su rostro es pálido, casi translúcido. Pero lo que me hiela el corazón es su expresión, una mezcla de lástima y comprensión. Me mira como si supiera algo que yo no sé, algo que cambiaría todo. Has estado aquí antes, Marco, dice, y su voz es un susurro que parece surgir desde las entrañas mismas de la estación. Mi nombre en sus labios suena extraño, como si tuviera siglos de antigüedad. La estación recuerda, aunque tú no lo hagas. Intento responder, pero las palabras se atascan en mi garganta. Todo empieza a moverse. Las paredes de la estación parecen respirar, expandiéndose y contrayéndose, como si el lugar entero estuviera vivo. Intento correr, pero cada pasillo por el que me adentro se curva y retuerce, llevándome de regreso al punto de partida. Es un laberinto viviente, y estoy atrapado en su red. El sonido de un tren rompe el aire, y miro a las vías. Un tren antiguo, cubierto de hollín y sombras, avanza lentamente, emitiendo un chillido infernal que se me clava en el cerebro. Sus puertas se abren, y sé, en lo más profundo de mi ser, que ese tren no me llevará a ningún destino que pueda imaginar. Sin embargo, el pasajero fantasmal me mira con tristeza. Cada vez que el tren pasa, cambias. Olvidas. Pero esta vez, puedes elegir. ¿Elegir qué? La desesperación me invade mientras me doy cuenta de que no entiendo las reglas de este juego macabro. Los anuncios parpadean de nuevo, esta vez mostrando momentos que no recuerdo haber vivido, decisiones que me llevaron a este lugar. ¿Es este mi castigo? ¿Un ciclo interminable donde cada elección me lleva de vuelta aquí? El tren sigue esperando, sus puertas abiertas como una invitación y una trampa. No sé si alguna vez podré escapar, o si estoy destinado a ser parte de esta estación, un viajero sin destino, atrapado en un laberinto donde los recuerdos y el tiempo han perdido todo sentido. Doy un paso hacia el tren, mi corazón latiendo con fuerza. Tal vez esta vez recuerde. Tal vez esta vez encuentre una salida, o tal vez simplemente me convierta en otro pasajero espectral, contando mi historia a la próxima alma perdida que llegue aquí.